Bueno, pues muy buenos días, tengan todos y todas, chicos y chicas. Vamos a hablar vamos a dar un seguimiento a el video anterior, que el video anterior recordemos que era un video referente a Claret. Estamos hablando sobre Claret con el padre Antón, que también está aquí con nosotros, nos está acompañando, que también el día de hoy nos va a dar algunas referencias importantes sobre el carisma claretiano, la identidad y el carisma claretiano. Y para ello vamos a hablar un poquito sobre ciertos símbolos, ciertos elementos que son parte de la identidad. Hablábamos de que, como, de aquí, como el padre que está aquí bien identificado, ¿verdad? Ahí lo lograrán ver. Vamos a ir hablando, en un principio, vamos a hablar sobre el colegio, ¿sí? Sobre ciertos símbolos propios del colegio y posteriormente hablaremos sobre algunos elementos que conocen los claretianos, que de hecho es en toda la congregación que se conocen. Por eso es que vamos a ir hablando sobre esto pues en este video. Entonces aquí tenemos al padre Antón, que le agradecemos muchísimo por haber accedido a una nueva grabación de este video. Adelante, padre, cuéntenos. Pues buenos días a todas y a todos, y alegre por estar de nuevo con ustedes, hablando y dialogando un poquito con el profesor Martín, que me está llevando de la mano para ver cuál es nuestra realidad en el colegio. Y él hablaba un poquito de los elementos. Miren, yo hoy vengo con una camisa que precisamente pone aquí Colegio Claretiano. Yo creo que la tienen todos, esa camisa de un color u otro, pero eso nos identifica. Y por ahí vamos a ver qué es el colegio, cuándo comenzó y alguna cosa que el profesor vaya preguntando. Excelente, padre, muchísimas gracias. Y entonces, aquí vamos a ver una pequeña presentación que nos va a ir guiando un poquito junto con las palabras del padre Antón y con lo que vaya a irle agregando a la conversación. Primero que nada es importante identificarnos, ¿ok? Dice cuál es la identidad claretiana. Es importante lograr esa identificación, ¿verdad? Ustedes aquí en el colegio van a llegar al colegio, pero ustedes no es que no se van a llevar nada, algo se tienen que llevar, ¿verdad? Y por lo menos este tema de los elementos, este tema de los símbolos, pues es parte de lo que nos vamos a llevar cuando salgamos del colegio. Entonces, por eso es importante Y que lo eso vayan forma viendo. parte también de nuestra identidad ya desde ahora como estudiantes, alumnos, profesores o personal del colegio, porque yo les enseñé la camiseta ahí con la identidad de Colegio Claretiano. Ustedes la van a vestir en la calle y yo no creo que un muchacho, una muchacha de octavo que lleva la camiseta del Claretiano se vaya a portar ahí de una manera inadecuada en la calle con la gente. Y cuando los vean, tienen que decir, qué bueno, ese muchacho del Claretiano, qué bien se porta. Pero si me ponen la queja de que se porta mal, tirón de orejas, profesor, tirón de orejas al que se porte mal. Perfecto, sí, eso es, hay que comportarse definitivamente porque no, lo que llevamos no solamente es una camiseta, es todo lo que representa esa camiseta, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a ir conociendo un poquito más sobre, además de eso, qué otra cuestión identifica a esa camiseta, que no solamente es la camiseta en sí, sino es la identidad de un colegio, la identidad de una congregación, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar un poquito con una reseña histórica muy breve de cómo comenzó el colegio. Entonces, para eso tenemos aquí al padre Antón para que nos cuente un poquito cómo fue esa fundación del colegio aquí en Mercedes Heredia. Bueno, en síntesis les voy a presentar una reseña histórica de los claretianos en Heredia. A partir del año 1952, los misioneros claretianos se encargan de la zona pastoral de Mercedes Norte y llevan la función de ser ahí consejeros, pastores, guías espirituales de la gente que vive en los cafetales de Mercedes Norte. Entonces todo esto era cafetales, muy pocos pobladores, y con ellos compartían entonces la vida espiritual aquí los claretianos. A partir de entonces se vio la necesidad de ir poniendo en Heredia la ubicación de un seminario para formar jóvenes que decidieran ser misioneros claretianos. Se buscó en varias partes
fuera de Heredia, y cuando los de Mercedes Norte se enteraron de que estaban buscando en otros lugares un sitio, un lugar para el seminario, se pusieron celosos. Y entonces comenzaron a hablar con los padres y a ofrecer terrenos donde pudiera estar el seminario. Esos terrenos, unos fueron donados y otros, la mayoría, fueron vendidos simbólicamente, es decir, por un precio mínimo se le concedía la venta de los terrenos. Eran 4 fincas que se adquirieron, ahora ya están integradas en una sola, y es lo que forman los terrenos que actualmente ocupa aquí. En principio, comienza el seminario con jóvenes de Panamá y Centroamérica. Ahí van formándose. Pero entonces los habitantes de los cafetales, los residentes, pidieron a los padres que si sus jóvenes varones podrían venir también a tomar clase aquí, porque no había ningún colegio, ninguna escuela en este sector. El más cercano era el Samuel Sáenz, que les quedaba un poquito lejos. Los padres accedieron y ellos con los seminaristas comenzaron a asistir aquí a clase. Luego, en el año 68, se transforma ya el seminario en reconocimiento del Ministerio de Educación como institución educativa. De esa manera comenzó oficialmente el año 1968 el Colegio Claretiano a impartir educación para todos en este lugar que tenemos actualmente. Ok, excelente. Esa parte es interesante, ¿verdad? Al final, los vecinos estaban tan contentos de tener a los claretianos en su comunidad que deciden organizarse para que no se vayan, ¿verdad? O sea, ellos dicen, no vamos a permitir que se vayan los claretianos. Y si hablamos con los originarios de Mercedes Norte, todavía nos cuentan cómo ellos, después del trabajo que tenían las empresas, venían a dar tiempo a trabajar horas extras, daban días de trabajo también para que hubiera un centro educativo, un colegio, un seminario aquí en Mercedes Norte. Oyen hablar a los heredianos, los que viven aquí, ustedes que tienen familiares, pregunten. Y están orgullosos del seminario, están orgullosos del Colegio Claretiano en Heredia. Esto ha valorizado, le ha dado fama y le ha dado sobre todo mucha educación a muchos jóvenes del colegio. Ya después, en 2004, pues, no, fue en el 94. En el año 94, el colegio de varones se cambió y se integró también con la presencia de jóvenes, muchachas, que desde entonces forman parte de esta institución educativa. Se convirtió en un colegio mixto. Exactamente, es un colegio mixto ya, reconocido por el MEP y con mucho privilegio también en el MEP por la calidad de educación y por los valores que se imparten y se enseñan aquí en el colegio. Claro, buenísimo. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? El asunto de que el colegio en sí comienza siendo un seminario, se integra debido a que la población de Mercedes quiere que sus hijos también vengan a recibir educación por parte de los sacerdotes que estaban aquí, y al final se va integrando, con el paso del tiempo, se va integrando también a las mujeres dentro de la educación. Ese dato está muy interesante, ¿verdad? Y que algunos de los chiquillos que están aquí presentes, pues me contaban que de su papá o su tío
estuvo aquí en el colegio y nos cuentan ahí pues ciertas historias, ¿verdad?, de cómo era la educación aquí, una educación pues un tanto estricta, decían ellos, pero bueno, eso es parte también de la historia, de la fama que se tiene de aquí del Colegio Claretiano. No sé si el padre nos pudiera dar como alguna referencia respecto a eso, de que cómo era la educación durante ese tiempo. Bueno, miren, la educación pues tiene su historia y no podemos comparar la educación del siglo XVIII, XIX, con la educación que tenemos en el siglo XXI. El colegio comenzó pues con una disciplina muy rigurosa que hoy no se podría poner de ninguna manera. Algunos dicen que el director es así muy disciplinado. Ay, pregunten a los abuelitos y a los papás cómo era el padre Prácedes en aquel tiempo aquí. Pero pregunten a sus abuelitos y la mayoría dice que están muy agradecidos a ese director por la disciplina que les ayudó a formarse y a ser ciudadanos de bien, empresarios, padres de familias responsables, etc. Hoy esa disciplina, que era un tanto paramilitar, digamos, no tiene cabida en el concepto moderno y actual de educación. Hoy se va a la cercanía, al compartir valores, al ir viendo las experiencias y formándonos desde la realidad. Entonces era riguroso, se hace esto y se hace esto como si fuera un jefe que manda y todos obedecen. Claro, eso lo comento porque hay varios chiquillos que en clases estamos viendo precisamente cómo se hace ese cambio en la forma de la educación, ¿verdad? Y entonces algunos les comentaban eso, pero bueno, que dice que el padre aquí nos hace la referencia y pues nos cuenta un poquito sobre esta parte que es también parte del pasado del colegio, que sea como sea, sigue siendo importante para la actualidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver así a esa parte que nos interesa, ¿verdad? Que es el tema de los símbolos y elementos del carisma claretiano. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar hablando sobre los símbolos, ¿verdad? Estos dos símbolos que tenemos aquí, pues son propios, unos propios del colegio, unos propios ya de los claretianos en sí, pero aquí tenemos al padre para que nos cuente un poquito sobre cada uno de ellos. Entonces, el que tenemos a la izquierda es el escudo del Colegio Claretiano. Y cada uno de ustedes, si ustedes se dan cuenta, el escudo tiene una serie de elementos. Cada elemento, cada color representa algo. Entonces, de hecho, los chiquillos ya ellos, por lo menos ya pueden tener como cierta noción de qué significa cada cosa. Por ejemplo, tenemos ahí varios elementos. Entonces, no sé, el padre se nos puede hablar un poquito sobre Fijémonos en el escudo y lo que va resaltando en primer lugar son los colores. Pero tomémoslos uno por uno. El amarillo y el rojo. Esos dos colores, ¿a qué les suena a ustedes? ¿Cómo es la bandera de Heredia? ¿Qué colores tiene? Y el herediano, ¿qué colores tiene? Bueno, perdón por los de la Liga y los de Saprissa, pero la bandera de Heredia son esos colores. Entonces hace referencia al escudo a que el colegio está en Heredia. Pero junto a ese está otro color, el azul. En la bandera de toda Centroamérica está el color azul, lo cual nos va diciendo que formamos parte de un conjunto de naciones con el mismo origen, la misma historia, y actualmente compartimos muchos valores comerciales, culturales, espirituales, morales, etcétera, con Centroamérica. Entonces, amarillo, rojo, Heredia. Amarillo, rojo y azul, Heredia en Centroamérica. Somos heredianos, somos costarricenses, somos centroamericanos.
Excelente. Eso es lo que nos dicen los colores. Ah, ok. ¿De acuerdo? Excelente, por supuesto. De hecho, ellos tienen digamos, ese conocimiento, pero ya cuando el padre ya lo explica y lo explica de una manera integradora, porque dice, no solamente es verlos por aparte, es que se tienen que ver como un todo. Eso es muy interesante cuando hablamos de esa parte. Y luego en el escudo también vemos una flor que significa los valores morales que debemos ir teniendo. La honestidad, la sinceridad, la responsabilidad, todo eso que nos lleva a ser unos costarricenses, unos ciudadanos de Centroamérica, unos representantes del mundo entero, y allá donde nos encontremos, esos valores tienen que resaltar. El colegio se esfuerza en ir poniendo en nuestra educación todos esos valores que representa. Excelente. El libro que está en la esquina en el color azul es la ciencia. Aquí se imparte en la ciencia, pero con un énfasis también en los valores espirituales. No es solamente una ciencia de conocimientos, sino también un vivir los valores morales que a todos nos afectan y nos hacen más agradable nuestra presencia y convivencia en una sociedad. Y en el centro, 6 estrellitas. ¿Cuántos países hay en Centroamérica? Pues Costa Rica es una estrella, Nicaragua otra, Honduras, Salvador, Guatemala otra. Todos estamos unidos y en nuestra educación somos centroamericanos, somos costarricenses, vivimos, nos educamos en Heredia. Excelente. Muy bien, ahí está entonces bien descrito el escudo, ya para que ustedes sepan y si en algún momento les llegan a preguntar qué significa su escudo, ustedes lo pueden decir con toda la propiedad del mundo, ¿verdad? Eso es lo que se busca. A la par tenemos otro simbolito, ¿verdad? Dice CMF, que ya lo habíamos comentado antes, sin embargo, pues podemos resaltarlo otra vez. CMF, ¿qué significa para esas 3 letras? Ahí? Bueno, ahí en esas 3 letras es fácil de identificar. Hablando popularmente, podemos decir que eso quiere decir misioneros claretianos. Donde vean ustedes esas 3 letras, ese es un misionero claretiano. Normalmente, pues todas las congregaciones religiosas tienen unas abreviaturas, una letra que los identifica. Por ejemplo, los jesuitas tienen SJ, jesuita. Los dominicos tienen OP, dominico. Los de Don Bosco, SDV. Ahí, entonces, lo van identificando, nos vamos identificando con eso. En este caso, pues está la cruz y está también la paloma simbolizando la llama del Espíritu Santo. Misioneros que trabajan guiados por el Espíritu Santo, claretianos. Perfecto, pues ahí está, chicos, ahí está el significado de lo que viene siendo el CMF, que es, en resumen, significa misioneros claretianos y es la forma en la cual se identifica la congregación. Esa representa 3 palabras latinas, pero quédense con esto, misionero claretiano. Listo, perfecto. Bueno, ahora pasamos a la parte de los elementos, ¿verdad? Aquí tenemos 3 elementos del carisma claretiano. Los elementos del carisma claretiano que tenemos por aquí es, el primero es el de la llama, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y tenemos también el de la derecha, es el de la saeta o la flecha, ¿ok? Y el de la parte de abajo es la colmena, ¿ok? La colmena. Entonces, cada uno de esos tiene un significado. ¿Qué podríamos decir aquí? Adelante, cuéntanos. ¿Qué es cada uno de ellos? Vamos a comenzar por el de la paloma con las llamas del Espíritu. Este es un simbolismo para los claretianos o para aquellos que leyendo el Evangelio se detienen en Lucas 4:16, por ejemplo, donde dice
el Espíritu del Señor está sobre mí, viene sobre mí. En el bautismo de Jesús la paloma se deja ver y simboliza que el Espíritu Santo, Dios, está presente en el bautismo de Jesús. En el arca de Noé, cuando el diluvio, la paloma salía y venía y era el indicativo de si las aguas habían crecido, cubrían la tierra o ya estaba despejada y se podía andar en ella. Entonces, los misioneros claretianos tenemos este símbolo porque el padre Claret en su autobiografía dice que ese texto de Lucas le llamó mucho la atención y lo entendió como que era dirigido a él. El Espíritu del Señor viene sobre mí, está conmigo. Entonces, desde ahí lo hemos tomado los claretianos, herederos de ese espíritu y carisma de Claret, para continuar su misión en este mundo. Excelente. De hecho, hay una frase también muy usada por Claret, que es arder en caridad, ¿verdad? Es una frase que también es muy popular entre la congregación. Sí, y ahí las llamas van a significar eso, arder en caridad, una llama que quema, que abraza, que recome, que purifica, porque no deja nada tranquilo. Ponga usted la mano en el fuego y enseguida la saca porque no la aguanta. Claro. Y otra cosa que también la propaga, ¿verdad? Que esa también es la idea. También, claro. Bueno, entonces ahí tenemos básicamente el elemento de la paloma que está representando a la llama del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos en el lado derecho la flecha. Sí, ahí ven ustedes un arco. Este lo empleaba mucho en los ejércitos antiguamente, era un arma privilegiada de ellos. Y el arco también lo conocemos porque muchos cazadores lo emplean todavía para ir buscando la presa en el monte. Ahí. El arco que nosotros usamos es también para jugar o para cualquier otra distracción deportiva que estamos empleando. El arco lo emplea Claret como un ejemplo. Dice, así como el que maneja el arco toma la flecha, tensa el arco y la dirige bien hacia la meta, hacia el objetivo, así soy yo, dice él. La Virgen María, Dios, me pone como flecha y ellos me lanzan. Y yo entonces voy a donde la Virgen y Dios quieren que llegue. A ellos se le debe, dice, todo el objetivo, el bien y el éxito de la misión que yo pueda ir haciendo. Excelente. Pues ahí tenemos la referencia de la flecha, ¿verdad? O la saeta, como también se le conoce. Y finalmente, en la parte de abajo tenemos la colmena. Ese elemento que también... Bueno, esa es una colmena que yo no sé si todos aprobarán que es una colmena. Se parece, porque sí es un hexágono y saben que la colmena está compuesta milimétricamente de hexágonos superpuestos o adjuntos unos a otros. Y nos da entonces también pues una referencia. Hablamos de colmena y todos hemos visto un panal quizá en el patio nuestro, en el arbolito, de un enjambre de abejas que llega ahí. Sí. O si tenemos un abuelito con una finca en el campo, es posible que él tenga colmenas también. Claro. La colmena entonces tiene ese panal y el panal pues es el lugar donde las abejas van trabajando y colaborando, aportando cada una pues lo que encuentra en la flor. En cada flor va extrayendo el néctar y lo deposita en los panales de la colmena. En cada celda de esas, entonces se va elaborando
la miel que luego llevamos a nuestros platos, a nuestro cocido, o con la cual endulzamos muchas cosas de dulces en repostería, etc. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Que en la colmena no hay una abeja solamente, hay miles de abejas. ¿Y qué hacen? Trabajan todas coordenadas de tal manera que el trabajo final es el resultado de aportaciones de muchos miles de insectos, en este caso abejas, que llegan a esa colmena. El resultado es la miel deliciosa, exquisita. El trabajo ha sido fuerte, constante, abrumador. Es ir poniendo en nuestra vida el entusiasmo por ir haciendo y aportando cosas en vistas a un resultado final. Excelente. Ahora, aquí, Martín, profesor, había que resaltar la coordinación. Las abejas trabajan conjuntamente. Y es curioso, yo no he visto nunca pelear a dos abejas. ¿Cierto? ¿Verdad? Sí, ahora que lo mencionas, ¿cierto? Nunca he visto pelea de abejas. Si viene otra de una colmena diferente, sí la pelean. Sí. Si alguien llega a hacerle daño, la pelean. Pero entre ellas, no. Es una familia. Nos dan ejemplos de eso, de armonía, de convivencia, de trabajo, de esfuerzo, para seguir adelante. Y de la colmena salen, a la colmena llegan, en la colmena viven, para la colmena trabajan, es decir, todo con un mismo fin: hacer que se produzca miel y que esa miel llegue de la mejor calidad a nuestra mesa. Excelente, muy bien. De hecho, el padre Claret le llamó mucho la atención ver esa dinámica de una colmena cuando él llega, por ejemplo, a Cuba, ¿verdad? En la casa, donde él llega, que empieza a darse cuenta cómo las personas entran, unos salen, él lo escribía de esa manera, y dice, y todos trabajan como en una colmena. O sea, todos aportan, todos, aunque sea un granito de arena, todos aportan. Y así es como se mantiene la colmena. Entonces, esto definitivamente, como dice el padre, no solamente es la coordinación, sino también el trabajo colaborativo. Algo que nosotros tenemos que aplicar siempre, porque desde el colegio ya nosotros tenemos que aprender a trabajar con nosotros, tenemos que aprender a poner de nuestra parte. ¿Para qué? Para que esta colmena sea sustentosa y pueda darnos ese producto, ese objetivo. En el caso de las abejas es la miel. En el caso de ustedes, por ejemplo, es el aprendizaje, es la sabiduría. Entonces, bueno, ahí va. Nuestros padres, papá y mamá, nos enseñan, pórtese así, haga esto, haga lo otro. Ahí. Pero miren la colmena nos da ejemplo. Claro, ahí es. Nadie de nosotros ha ido a decirle a las ovejas, pórtense bien. Y sin embargo ellas nos dan el ejemplo de portarse bien. Si miramos a la naturaleza, cuántas cosas tenemos que aprender de los animalitos, de las plantas, de todo lo que la naturaleza nos va ofreciendo. Así es, perfecto. Entonces ahí tenemos la referencia de estos tres elementos que son importantes, ¿verdad? Ahora vamos a irnos a uno que posiblemente ustedes en la clase de religión o de espiritualidad, ustedes escucharán nombrar, ¿verdad? Que son los mártires de Barbastro. ¿Qué nos puede contar el padre sobre los mártires de Barbastro? Bien, aquí pongo la imagen. Aquí este grupo de mártires, pues son 52 jóvenes, todos son jóvenes, 18 a 24, 26 años, la inmensa mayoría, seminaristas claretianos que en un enfrentamiento bélico allá en España, en el año 1936, fueron dando su vida por ser religiosos, por ser consagrados a Dios, por no traicionar y negar a Jesús, dieron su vida. Entonces, es muy bonito
Miren, cuando ustedes estén aquí en el colegio, hablen con su profesor, profesora de espiritualidad, de religión, o con cualquiera de nosotros, los padres, para que le podamos ofrecer ahí algo de la vida, sobre todo el último mes antes de morir estos mártires, porque estaban presos y estaban en la celda de un colegio de los padres escolapios, y allí pues nos cuentan cómo vivieron los últimos días de su vida. Hay una película que se llama Un Dios Prohibido. Anótenlo, Un Dios Prohibido. La tienen en YouTube, la tienen en Internet y ahí la pueden ir viendo. Hora 20 minutos aproximadamente, pero es un ejemplo que tenemos todos de fidelidad a Dios y de perdón, porque aquellos que los iban a matar, a todos los fusilaron, antes de morir les perdonaron. Les perdonamos y en el cielo rogaremos por ustedes. Fueron de las últimas palabras que ellos dijeron a los que iban a asesinarlos. Fidelidad a Dios, perdón a los demás, amor a los demás. Es una de las cosas que nos dejan esos mártires. La congregación tiene 273 mártires y este es un grupo muy bonito, muy llamativo. Excelente, pues ahí nos queda de tarea el encargo de ver la película, que realmente es una película que, sea como sea, es muy entretenida. A mí, la verdad, yo la primera vez que la vi, lo disfruté mucho. Una película que realmente nos enseña mucho, nos habla de temas como, por ejemplo, la tentación, el tema de mantenernos firmes a lo que creemos. Es una película que realmente vale mucho la pena verla. Bien, entonces, eso en cuanto al tema de los mártires. Y para ir finalizando, tenemos el concepto de la fragua, ¿sí? En el concepto de la fragua, ahí podemos ver dos imágenes. Entonces, a ver si el padre nos puede hablar un poquito sobre qué es la fragua y por qué es importante para los claretianos. Bueno, miren, agradezco al profesor Martín que les haya puesto estas dos imágenes de la fragua, porque actualmente no es conocida entre nosotros. Quizá nuestros abuelitos en el campo sí lo tuvieron. Y allí en la fragua era donde ellos trabajaban los instrumentos de hierro, de metal, con lo cual labraban los campos. La fragua se compone de algunos elementos. Tienen en la parte izquierda un señor haciendo fuego ahí, y en el fuego hecho le va poniendo un hierro. ¿Para qué? Para que el calor del fuego ablande el metal, y una vez el metal, que es tan duro, pero pasado por el fuego durante varios minutos o un cierto tiempo, pierde la consistencia y se le puede manejar, doblar, alargar, puede cambiar la forma, se le modela en lo que uno quiere y como uno desea. Entonces, eso es lo primero, el fuego que es capaz de ablandar, de hacer que lo duro quede manoseable. Ahí. Y este es el otro elemento, es ya ahí un pedazo de hierro sólido grande sobre el cual el señor ahí está poniendo el hierro rugiente que ha sido sacado del fuego. Vean ahí el resplandor amarillo que ya tiene ahí. Y con eso, ese hierro duro, fuerte que está ahí, se llama yunque. Y sobre el yunque, el hierro pasado por el fuego, con un martillo se le va golpeando, y sin mucha resistencia el hierro deja que hagan de él lo que quiera. Así es el ejemplo que toma Claret para decir,
nosotros somos también como la fragua. En la fragua, el campesino pone el hierro y desde ahí lo modela a la manera que él quiere. Entonces dice, para mí, dice Claret, la Virgen, el corazón de la Virgen María es mi fragua. En ese corazón de la Virgen, Dios me modela, Dios me habla, Dios me va dando martillazos ahí para corregir mis defectos, para eliminar todo aquello que no es apto para la vida de un misionero, de un cristiano. Y en ese yunque, en esa fragua del corazón de María, sale Claret, purificado, listo y despejado completamente para hacer frente al trabajo que le espera. Al agricultor va a ser labrar la tierra. Al misionero va a ser ir a dar en el mundo el testimonio de que Dios lo ama, de que no estamos solos, pero eso también necesita constancia, firmeza y entrega a Dios. Excelente. Hay algo que me parece muy interesante respecto al tema de los martillazos. A veces uno en la vida recibe golpes y golpes muy fuertes. A veces uno, pues no sé, pues una decepción, el fallecimiento de un ser querido que realmente nos pega, ¿verdad? Sobre todo en este contexto de pandemia donde mucha gente pues, ha perdido seres queridos muy cercanos. Y esto, pues al final, como decía Claret, son golpes que nos ayudan a ser mejores personas, ser mejores cristianos. Y a veces papá o mamá nos tiran de la orejita y nos dicen, te has portado mal, y es un martillazo, pero con cariño que nos da Dios, que nos da papá, que nos da mamá. Amor con rigor, como dicen, ¿verdad? No, sí, pero rigor con amor. Eso es, mejor. Perfecto, bueno, pues entonces, esos son, pues básicamente los símbolos más importantes del carisma claretiano que yo quería compartir con ustedes y que, pues, el padre, pues, de muy buena gente nos ayudó, de muy buena gana, y la verdad es que se lo agradezco mucho, nos ayuda a aclarar un poquito más cómo es cada uno de esos elementos. Entonces, con esta pregunta terminamos para poderle comentar en clases. ¿Con qué elemento del carisma claretiano me identifico? Entonces, esa es la pregunta que va a quedarle a ellos y me gustaría ver cuáles son las respuestas que dan. Entonces, chicos, muchísimas gracias por la atención. Al padre le agradezco muchísimo por este segundo video que nos colabora. Y pues, ahí estamos, ¿verdad? A la orden, y que pues Diosito nos bendiga a todos y a todas. Excelente, chicos. Muy bien. Gracias a ustedes, muchachos, muchachas. Y recuerden que los esperamos en el colegio porque nos hacen falta. A mamá y a papá quizá les cansan un poquito en casa, pero en el colegio está su lugar también y está la cancha esperando. Bienvenidos. Perfecto, gracias, hasta luego, nos vemos, chicos.